pero vale la alegría estar seguro. Perfecto. También, Gerard, a mí me gustaría saber, viéndolo desde adentro, cómo ha cambiado en estos 27 años o los que vos has estado, cómo era antes respecto a cómo es ahora el proceso de la emisión de un seguro, ¿verdad? Porque a veces uno como cliente desde el otro lado puede decir, pero ya, que me den el seguro, que si estuviéramos del otro lado de la ventana o del otro lado de la situación, ¿cómo es desde adentro el proceso de la emisión de un seguro hoy respecto a cómo Bueno, era cuando vos esa empezaste? muy bonito porque realmente lo hace a uno recordar de aquellos procesos que había antes del 2008, que fue que se da la apertura del mercado, y en tiempos de monopolio, cuando teníamos únicamente a Links, era muy interesante, claro, porque a nosotros nos daban un, un- era como una especie diría, catálogo de productos, ¿verdad? En donde era un librito y ahí usted tenía, no recuerdo si en aquel entonces eran 20, 25 productos en total, que era todo lo que se vendía. Y por ejemplo, en el caso de un carro, venía cuáles eran las opciones de aseguramiento, digamos que un poco cuáles eran las características, y además tenía uno un libro tarifario que no era más que una matriz de Excel, en donde usted veía y decía, usted se presentaba donde la persona, porque era todo muy físico, ¿verdad? Se presentaba donde la persona y le decía, ok, ¿cómo es su carro? Su carro es un sedán, y buscaba entonces en esa matriz el sedán, ¿verdad? Y es un sedán, 4 puertas, ok, ¿cuánto vale? Tanto. ¿Y qué coberturas quiere? Y al final empezaba a sumar y obtenía uno cuál era el costo del seguro. Llenaba una solicitud ahí mismo a mano, el cliente se la firmaba. Hubo un momento en el que se incorporaron las fotos, tomaba unas fotos. Ya en aquel entonces Unicerse ya innovaba, porque mucha gente lo que hacía era, yo empecé en este tema tomando fotos. Esa es una de las historias que les puedo contar. Mi trabajo era simplemente llegar y tomar las fotos al carro, mientras otra persona se encargaba de llenar esa solicitud, el agente de seguros en aquel entonces. Pero ya existía alguien en el mercado, digamos, y era Unicerse, antes de que yo trabajara para Unicerse, que ya estaba innovando, porque llevaba las cámaras Polaroid, ¿verdad? Entonces tomaba la foto ahí en el momento, salía y hacían el seguro, no sé, 4 días más rápido que las demás personas, porque mientras ya la foto salía impresa desde la Polaroid, mi trabajo era llegar, tomar la foto, irme para la Kodak, que ya no existe, ¿verdad? Y me iba a la Kodak, llegaba y revelaba las fotos y al día siguiente, 2 días después, se lo llevaba a la gente de seguros para que las pegara a la solicitud y presentara esos meetings, junto con un recibo de depósito, que era un recibito ahí todo muy interesante, en donde se llevaba el detalle de lo que había recibido, el dinero que había recibido el agente para que luego lo fuera a depositar a las cuentas de LINS. De eso nos olvidamos totalmente, claro. Ya eso ya no existe, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, recibimos la noticia de que la aseguradora del Estado, bueno, nosotros tenemos la ventaja, ya sabes, de que vemos todas las aseguradoras, y una de las aseguradoras nos contactó para decirnos que muy pronto nos va a presentar un app que se llama Asesor INS. Estoy hablando del INS en este caso, eh, desde la cual nosotros prácticamente vamos a poder eh, gestionar toda la parte del seguro directamente no hemos tenido la capacitación, esperamos ya el jueves tenerla, pero a partir de eso entonces se ha vuelto todo digital, ¿verdad? De la forma más Esto es lo más exactamente. O moderno, por lo ejemplo, último. esta mañana, para hablar de otra aseguradora, esta mañana hicimos un seguro de un carro de una persona que le urgía con la gente de ASA, que simplemente nos enviaron un link y a partir del link pudimos gestionar todo con el cliente para que, o sea, cero papeles. Se hizo absolutamente, el cliente firmó por medio de un one-time password, ¿verdad? O sea, con un OTP, él hizo su propia, se autogestionó la parte de la firma, nosotros le dimos toda la asesoría de qué tenía que hacer, cómo hacerlo, le apoyamos con el tema de cómo gestionar la parte de las fotos. Por supuesto, ya antes de eso, le habíamos elegido cuál era la opción adecuada y todo lo demás, y habíamos visto cuál era la necesidad que él tenía. Pero claro, ese seguro diría que tardamos 15 minutos en hacerlo, mientras que antes durábamos 3 o 4 días. Es una cosa muy, muy, muy distinta. Y aparte, internamente, te lo puedo decir, antes, vos lo recordás, las paredes de todos los pisos en Unicerse estaban forradas de ampos, ¿verdad?
Hoy por hoy no tenemos eso. Todo eso está Sí, digitalizado, toda la información, hay un sistema de administración y control de las pólizas en el que se ha invertido muchísimo. Actualmente estamos trabajando en un proceso de mejora de este sistema. Es más, técnicamente se está cambiando el sistema para poder llegar a los clientes de una forma más adecuada, tener un mejor control y todavía, bueno, las tecnologías cambian. Ya hoy por hoy nuestro sistema se llama, tiene un nombre innovador en su momento, ¿verdad? Que es Seguro 2000, ¿verdad? Ya hoy por hoy ya se nos está quedando viejito, a pesar de que es un sistema súper robusto. Ya se decidió cambiar a un nuevo sistema y bueno, Mau está trabajando muy duro en eso para muy pronto tener un nuevo sistema de administración que nos permite que todo esto sea mucho más ágil. Perdón, Caro, yo hablo mucho. Si usted me deja, yo... no, tranqui, o sea, es muy interesante porque realmente, bueno, yo también, ¿verdad? Te escucho hablando y me remonto a aquellas épocas donde teníamos inclusive la transición de los ambos a la digitalización y había personas específicas digitalizando, ¿verdad? Porque es lo que implica el cambio, o sea, no se puede hacer esa transición a tecnologías de un momento a otro, ¿verdad? Fue llevando poco a poco y sí recuerdo ver el montón de ambos, es más, yo decía que, pero ¿en qué momento, o sea, cuando vamos a dejar de tener ambos siempre aquí alrededor, ¿verdad? Que también visualmente para mí era como incómodo. Y sí, y también ir acorde con las cosas que van pasando a nivel mundial, o sea, cada vez el tema del reciclaje, de cuidar el ambiente, de no imprimir, no papel, gastarlo menos. Unicerse también se une a esto, ¿verdad? Yo soy todavía de la época donde se sacaban fotocopias de todo y para todo, y hoy en día uno dice, pues, ¿para qué va a sacar una copia? No es necesario, y además al cliente le va a estorbar ese papelero, ¿verdad? Le mando la información Sí, nos hasta nos por ayudó WhatsApp, muchísimo la ¿verdad? pandemia. O sea, porque realmente nuestra industria, Caro, nuestra industria es una industria eh, que es, de alguna forma, es reacia al cambio, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros presentábamos, se había trabajado en algún momento con un gerente que fue en su momento en la compañía, se trabajó en un sistema de trámites que era totalmente digital y todo lo demás. Maul era el mejor embajador de ese sistema. Llegábamos a las aseguradoras y nos decían, ok, sí, todo digital, todo muy bien. ¿Y cuándo me mandan los papeles? Entonces, realmente nos encontrábamos con esa, digamos, resistencia a cambiar a la parte digital. Pero bueno, nos cayó el tema de la pandemia, que ya por dicha, ya es un tema que cada vez es un tema más añejo, pero nos cae el tema de la pandemia y no hay otra opción que todo sea digital y nos ayudó a evolucionar. Y bueno, hoy estamos aquí totalmente digital, creo que en parte por lo que produjo esa bendita pandemia, ¿verdad? Pero bueno, te decía que nos ayudó muchísimo en el tema de dar ese paso en la industria bueno, pues a un asunto para mejorar el ambiente, como lo decías. Y sí, en Unicerse tenemos ya años de estar tratando de puyando, como decimos, porque eso saliera adelante, y por dicha y gracias a Dios, ya cada vez es más un hecho. Hay tantas cosas que valen la pena, pero vale la alegría estar seguro.